En esta segunda parte de sucesiones vamos a ver otro tipo de sucesiones que son las sucesiones geométricas. Estas son las que se obtienen multiplicando al término anterior por un número que se llama razón. Vamos a ver que la fórmula general que vamos a tener para calcular cualquier término es distinta que la que tenemos en las sucesiones aritméticas. Esta fórmula se calcula como el primer término, ¿sí? El primer término que tengamos, lo multiplicamos por la razón y lo elevamos a n-1. Ahora vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a ver esta sucesión. La sucesión que tenemos es 1, 3, 9, 27, 81. Como vemos acá, los números crecen de forma muy rápida, porque lo que está pasando, a diferencia de las sucesiones aritméticas, que lo que pasaba es que se suma algo, en estas sucesiones se multiplica por un número. Entonces yo me tengo que fijar qué es lo que está pasando. No se está sumando algo porque crece muy rápido, se está multiplicando por algo. ¿Y por qué se está multiplicando? 1 por cuánto da 3, 1 por 3. O sea, lo que estoy haciendo acá es multiplicarlo por 3. Y 3 por 3 da 9. Por 3 da 27. Por 3 da 81. Lo que está pasando entonces es que cada término lo estoy multiplicando por 3 para obtener el siguiente. Entonces es una sucesión geométrica. ¿Cómo puedo saber si no me doy cuenta por cuánto lo estoy multiplicando? Bueno, si yo divido un término por el anterior, me va a dar por cuánto lo estoy multiplicando. Por ejemplo, si hago 81 dividido 27, esto me da 3. Y si hago 27 dividido 9, esto me da 3. O sea que si hago un término dividido el anterior, me da la razón. Entonces acá la razón está siendo 3, porque es el número por el cual se está multiplicando en este caso. Veamos qué nos piden en este ejercicio. El punto A sería escribir los tres siguientes términos. Yo ya tengo el 81, así que para escribir tres términos más, lo que hago es multiplicarlo por 3, por 3 y por 3. Entonces hacemos 81 por 3, y esto nos da 243, es el término que sigue. Y si yo esto lo hago por 3, me da 729. Y lo vuelvo a hacer por 3. Y me da 2187. Como vemos acá los números crecen muy rápido porque en vez de sumar algo estamos multiplicando por algo que es la razón. Entonces ahí calculé los términos que siguen. Este es el primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo término y así sucesivamente. Entonces ahí ya escribimos los tres primeros términos. Ahora lo que me preguntan es que tengo que encontrar una expresión que me permita calcular el valor de cualquier término. Y la expresión que me va a permitir calcular el valor de cualquier término sin hacer siempre por 3, por 3, por 3 es esta en el caso de las sucesiones geométricas. ¿Cómo la voy a plantear entonces? Voy a poner que para calcular cualquier término voy a tener el primer término, que es 1, multiplicado por la razón, que es 3, es el número por el cual se multiplica, elevado a n-1. Y ahí no reemplazo por nada, porque n es el número de término y dependiendo del valor que yo quiera encontrar, la voy a reemplazar. Esta es entonces la fórmula. Y ahora me preguntan, por ejemplo, ¿cuánto vale el término 10? Yo para saber cuánto vale el término 10 tengo dos formas. O sigo haciendo por 3 hasta llegar a 10, o uso directamente esta fórmula que es la del término general. Entonces pongo A10, o sea, el término 10 vale ¿cuánto? 1 por 3 elevado a la n-1. O sea, como yo quiero calcular el término 10, pongo elevado a la 10-1. Entonces esto me queda 1 por 3 elevado a la 9. Y acá me queda 1 por 3 elevado a la 9, lo hago en la calculadora. 3, este es para elevar a lo que yo quiera. 3 elevado a la 9 me da 19.683. Y 1 por 19.683 me queda 19.683. Me da un número muy grande porque sigo multiplicando, ¿sí? Si yo lo quería hacer de la otra forma, lo podría ver. Si yo acá llegué hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si lo multiplico por 3 dos veces más, puedo llegar al 10, ¿sí? Ahí sería 2187 por 3 y por 3 me da esto 19.683, que es lo mismo que usar la fórmula.
Siempre igual hay que usar la fórmula si se puede, porque es una forma más rápida, porque en el caso de que me pidan el término 10 lo puedo hacer, pero si me piden el término 20 o 30 no voy a estar haciendo por 3, por 3, por 3 todo el tiempo, sino que directamente uso la fórmula y me da el resultado. Bueno, veamos otro ejemplo con este tipo de sucesión, que es el ejercicio 14 del libro. En lo que me hablan es de la fórmula de Sierpinski, que es como un fractal. Un fractal es un dibujo que se repite, que repite cierto patrón. Si nos fijamos, yo acá hice las tres primeras figuras, es el original, donde tenemos un solo cuadrado de color. Después a ese cuadrado de color lo que se hace es se lo parte con dos rayas verticales y dos rayas horizontales, y voy a formar a los cuadrados de afuera, los pinté de color y al medio lo dejé en blanco. Entonces de un cuadrado original, lo que de color, acá cuadrados de color tenemos 1, y acá cuántos cuadrados de color tenemos, todos menos el del medio, o sea 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá hay 8 cuadrados de colores. Y ahora lo que se hace para esta figura es, a cada uno de estos cuadrados se le hace lo mismo que al original, o sea se lo parte y se deja sin pintar en del medio. Entonces, ¿cuántos cuadrados tendré de colores acá? Bueno, por cada uno, este pedacito es lo mismo que este en grande. O sea que por cada cuadrado de estos, yo tengo 8. ¿Y cuántas veces tengo ese cuadrado? 8 veces. Entonces lo que acá tengo es 8 por 8, 64. 64 cuadrados. Es como que cada cuadrado se va a darme 8 más. Yo ahora podría agarrar este cuadradito chiquitito y dibujarle 8 más adentro, y a cada uno 8, 8, 8. O sea que lo que está repitiendo es que de cada cuadrado saco 8. Entonces de este saqué 8. Ahora agarro este y saco 8 más. Y de cada uno voy sacando 8. Entonces se va multiplicando por 8 esto. La primera pregunta es: ¿cuántos cuadrados de color conforman cada figura? Bueno, yo acá anoté, en la primera vamos a tener 1, en la segunda contamos hay 8 y en la otra hay 64. Los podemos contar o sabemos que cada uno de estos se lo partió en 8, 8 por 8, 64. Y tengo que escribir la sucesión correspondiente a las 5 primeras figuras, ¿sí? Entonces la primera es 1, la siguiente es 8, la otra es 64. Ahora, ¿cuánto será la que sigue? Cada uno de estos cuadraditos se lo va a poder volver a partir en 8. Entonces lo que yo tengo que hacer es la cuenta 64 por 8. La siguiente figura va a tener 512. Y si yo lo vuelvo a hacer, cada uno de esos 512 se lo parte en 8. 512 por 8 me da 4096. O sea que las primeras, ¿qué color conforman las primeras 5 figuras? ¿Cuántos cuadrados de color? 1, 8. 1 por 8, 8 por 8, 64, por 8, 512, por 8, 4096. Serían las siguientes figuras. Entonces ese sería el punto A. Y ahí escribí la sucesión. 1, 8, 64, 512. Si es una sucesión geométrica, porque lo que está pasando es que cada una lo multiplico por 8, y así sucesivamente. Bueno. Después lo que nos piden es: llama n al número de orden de figura. Bueno, siempre n es el número de orden o número de término. Y a n a la cantidad de cuadrados de color. O sea, a n sería esto, que es la cantidad de cuadrados. Lo que me preguntan es: escribí una fórmula que te permita calcular cuántos cuadrados de color forma la figura n. O sea, en otras palabras, cuando me pregunta que escriba una fórmula, yo tengo que saber qué fórmula tengo que escribir. Y hasta ahora lo que vimos es que hay dos fórmulas, o la de sucesiones aritméticas o la de geométricas. Como esto se va multiplicando por 8, tengo que usar la fórmula de las sucesiones geométricas, que la fórmula de sucesiones geométricas era esta. El primer término por la razón elevado a la n-1, eso es lo que me va a dar. Entonces, ¿cómo voy a poder hacer esa fórmula? Entonces, lo que me va a permitir calcular cualquiera es el primer término, que sería 1, hay un solo cuadrado de color, multiplicado por la razón, que es 8, porque se va multiplicando de a 8, elevado a n-1. Esta es la fórmula general, entonces, que me permite calcular cuántos cuadrados hay en el término que quiera. Por ejemplo, hagamos la prueba. Quiero calcular cuántos cuadraditos de color va a haber en el término 4. Yo ya sé que es 512, pero hago la prueba con la fórmula. Entonces, el término número 4 va a tener 1 por 8 elevado a n, que es 4, porque estoy queriendo calcular en el 4, menos 1.
Entonces esto me va a dar 1 por 8 elevado a la 3. Y hago 8 elevado a la 3. Eso nos da 512 por 1, que es 512. Entonces usando la fórmula obtengo lo mismo que haciendo la cuenta 1 por 1. ¿Sí? Así para el que me pidan. Por último, me preguntan si para armar la octava figura se necesitan más o menos que 15 millones de cuadrados. Entonces lo que hago es me fijo, armo la octava y me fijo cuántos cuadrados necesito. Uso la fórmula. En la octava, ¿cuántos necesitaré? Para calcular la octava, pongo primer término por la razón elevado a n-1, que en este caso es 8 menos 1, porque quiero calcular el término número 8. Hago la cuenta. Me queda 1 por 8, 8 menos 1 es 7. Y ahora hago 8 elevado a la 7. Y eso me da 2.097.152 cuadraditos. Y ahora respondo, ¿necesito más o menos que 15 millones? Y como necesito 2.097.000 es menos, la respuesta es menos de 15 millones. ¿Sí? Bueno, veamos un par de ejemplos más con sucesiones geométricas. Voy a hacer el ejemplo 6, el ejercicio 6, que es de las bacterias. Dice que para desarrollar un antibiótico la industria farmacéutica estudia el comportamiento de una cierta bacteria. Cada hora, una población de bacterias duplica la cantidad de la hora anterior. Esto sería así. Yo parto estudiando una bacteria. Como las bacterias se dividen, se reproducen dividiéndose, en una hora esta bacteria se dividió en dos y tengo dos bacterias. La hora que viene, cada una de esas dos bacterias se dividió en dos. Y esto así sucesivamente. Esta se dividiría en dos más, esta en dos más, esta en 2 más y esta en 2 más. O sea que cada hora lo que estoy haciendo es multiplicando la cantidad anterior por 2. Eso significa que se duplica. Por lo tanto, como estoy multiplicando por 2, esto va a ser una sucesión geométrica. Y acá también puedo ver por qué esta sucesión se llama geométrica. Porque si lo vemos así, va aumentando cada vez más de forma geométrica. Si de una se hacen 2, de 2 se hacen 4, 8 y así sucesivamente. La primera pregunta es ¿cuántas bacterias habrá en la séptima, octava y novena hora? Bueno, empiezo. En la primera hora hay una bacteria. En la segunda hora hay 2 bacterias. En la tercera hora hay 4 bacterias. En la cuarta hora hay 8 bacterias. Y ya sé que es lo mismo hacerlo por 2, por 2, por 2. Así que esta sería la primera, la segunda, la tercera y la cuarta hora. Ahora hago por 2, va a haber 16, va a haber 32, va a haber 64, va a haber 128, ¿sí? Entonces esto sería primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, esta es la séptima hora, esta es la octava y la novena sería 128 por 2, que eso nos da 256. Entonces ahí estoy contestando cuántas hay en la séptima, octava y novena hora, que es lo que me preguntan. Esta es la sucesión entonces. Arranco de una bacteria por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, así infinitamente. Ahora me preguntan cuántas bacterias habrá en las 3 primeras horas del siguiente día. Bueno, ahí es para pensar un poco. Cada día ¿cuánto tiene? 24 horas. Entonces el primer día tenemos 24 horas. Y del segundo día me dicen que son las 3 primeras horas, o sea, 3 horas más. 24 más 3 son 27 horas. ¿Cuántas bacterias hay después de 27 horas? Bueno, tendría que hacer una fórmula. Siempre puedo hacerlo por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, 27 veces, o directamente planteo la fórmula. Y es lo que me piden en la C. En la C me dicen que haya la expresión que me permita calcular la cantidad de bacterias que habrá según las horas transcurridas desde que se tomó la población inicial. Entonces, cuando me piden una fórmula, me tengo que pensar primero si es una sucesión aritmética, o sea, que se va sumando algo, o geométrica, que se va multiplicando algo. Acá vimos que se va multiplicando por 2, o sea que la razón es 2 acá. Entonces, por 2, por 2, por 2, por 2. Entonces voy a plantear la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? La fórmula general es el primer término, o sea 1, por la razón, que es 2,
elevado a la n-1. Esta es mi fórmula entonces que me permite calcular el término que quiera. Y ahora me preguntaron, volvemos a la B, que era después cuántas bacterias habrá en las 3 primeras horas del segundo día. O sea, el primer día que es 24 horas más 3 horas más 27 horas. Y bueno, ¿cuántas bacterias habrá en las 27 horas? O sea, en el lugar número 27. Hago la cuenta, ¿sí? En N está valiendo entonces 27. Entonces, a 27 es 1 por 2 elevado a la 27 menos 1. Esto es 1 por 2 elevado a la 26. 2 elevado a la 26. Hacemos así. 2, con esto lo elevo a lo que quiera, a la 26. Y me da esta cantidad grande de bacterias que es 67.108.864. Entonces es 1 por eso, me va a dar lo mismo. 67.108.864 bacterias. Bueno, entonces ese es el ejercicio de las bacterias. Veamos un ejemplo más. Veamos ahora el ejemplo número 11, que lo que me dan es una sucesión y me preguntan me piden que complete los 4 números que siguen de la sucesión. Esta sucesión está dada por números enteros y números fraccionarios. Dice 1, 5 cuartos, 3 medios, 7 cuartos, 2, 9 cuartos, 5 medios, 11 cuartos, 3. Entonces lo primero que tengo que hacer para poder completar esta sucesión es ver qué tengo que hacer. Si multiplicarla por un número o sumarle un número y cuál es ese número. O sea, cuál es la razón y qué tipo de sucesión es. Entonces, para ver qué tipo de sucesión es, lo que yo me tengo que acordar es que si es una sucesión aritmética, se va sumando algo de término a término. Y si es una sucesión geométrica, se va a ir multiplicando algo de término a término. Veamos. Si es una sucesión de tipo aritmética, de este término a este se sumó algo, de este a este se sumó algo, acá también y así. Cuando se sumó acá, es lo mismo que si yo hago esto menos esto, lo resto me va a dar cuánto le sumé. Si resto un término menos el anterior, me va a dar cuánto estoy sumando. Entonces, en el caso de que sea una sucesión aritmética, siempre se tendría que estar sumando lo mismo. Pero vemos para algunos términos. Por ejemplo, voy a restar el segundo término menos el anterior, que es el primero. Voy a hacer 5 cuartos menos 1. Me da un cuarto. Ahora agarro cualquier otro. Por ejemplo, 3 medios menos 5 cuartos. Un cuarto. O sea que se está sumando lo mismo, un cuarto. Ahora agarro 2 menos el anterior, que es 7 cuartos. Sigue dando un cuarto. Entonces acá comprobé que esto es una sucesión aritmética y que lo que se está haciendo es sumándole un cuarto a cada uno. O sea que la razón que voy a tener acá es una razón de un cuarto y esto es una sucesión aritmética. Estoy sumando algo. Si fuese geométrica, de acá a acá se estaría multiplicando por algo, ¿sí? Para ver si es geométrica, lo que tengo que hacer es dividir a 1 por el anterior. Por ejemplo, hago 5 cuartos dividido a 1. Me da 5 cuartos. Ahora hago 3 medios dividido 5 cuartos. Me dio 6 quintos, me da otra cosa. O sea que no se está multiplicando por lo mismo. Entonces no es geométrica, es aritmética. Se estaba sumando algo. Entonces ahora que ya sé qué es lo que se está sumando, sí puedo completar los 4 números que siguen. Hago 3, le sumo la razón que es un cuarto. Entonces hago 3 más un cuarto, me da 13 cuartos. ¿Qué hago? Le sumo un cuarto más. A esos 13 cuartos le sumo un cuarto. Siete medios. Le sumo un cuarto más. 15 cuartos. Le sumo un cuarto más. 4. ¿Sí? Bueno, entonces lo que se estuvo haciendo es sumándole un cuarto, un cuarto, un cuarto y así sigue la sucesión. Ahora lo que me preguntan es cuál es el número que ocupa la posición 20 y cuál ocupa la posición 100. Bueno, para la posición 20 yo podría hacer esto 20 veces, sumarle un cuarto, un cuarto, un cuarto. Para la 100 ya sería una locura. Entonces directamente lo que hacemos es pasar al punto C, que me pregunta que escriba el término general. El término general era la fórmula.
Y recordemos que la fórmula para una sucesión aritmética, o sea que se va sumando algo, siempre es el primer término más la razón multiplicada por n-1. Entonces, ¿cómo va a ser en este caso? El término general va a ser el primer término, que es 1, más la razón, que es 1/4, multiplicada por n-1. Este es el término general y después, dependiendo cuál término yo quiero hallar, voy a reemplazar la n por ese número de término. Entonces, cuando calcular la posición 20, lo que voy a hacer es calcular el A20, o sea, el término 20. ¿Cómo hago? Hago 1 más 1/4, que es la razón, multiplicada por n-1, o sea, 20 menos 1. Entonces esto me queda que el término 20 es 1 más 1/4 por 19. El término 20 es 1 más 1/4 por 19, que es 19/4. Y entonces hago 1 más 19/4. Y esto me da 23/4. Ese es el término número 20. Hago lo mismo para saber la posición, el que está en la posición 100. En este caso saco el término número 100, que es el primer término más la razón multiplicado por 100 menos 1. O sea que el término 100 va a ser 1 más 1/4 por 99. Entonces va a ser 1 más 99/4. Y esto nos va a dar 1 más 99/4. Nos da 103/4. Ese es entonces el término número 100. De esta forma resolvimos el problema número 11, que era una sucesión, en este caso aritmética. Ahí yo no sabía si era aritmética o geométrica, tuve que primero fijarme qué tipo de sucesión es para poder resolverla. Por último vamos a ver otra sucesión, que es un caso particular, que me dan una sucesión de distintas figuras. En la primera figura hay un puntito solo, por eso está el número 1. Sería el primer término. En la segunda figura hay 4 puntitos, o sea, segundo término 4. En la tercera figura, tercer término, vale 9, porque hay 9 puntitos. ¿Cómo nos imaginamos que sería la que sigue, por ejemplo? Y acá lo que vemos es que es como que se va armando como un cuadrado. En el primero es un cuadrado de 1 por 1. En el segundo es un cuadrado de 2 por 2. En el tercero es un cuadrado de 3 por 3. Así que el cuarto sería un cuadrado de 4 por 4. Tendría que hacer 4 así y rellenarlo. O sea que sería un cuadrado de ¿cuánto? De 4 por 4, que daría 16. Esta es una sucesión especial porque no es que yo le esté sumando algo o le esté multiplicando algo al término anterior, sino lo que estoy haciendo es cada vez agregar uno más en cada lado y multiplicarlo por sí mismo. Entonces lo que me preguntan es que complete la tabla con la cantidad de puntos. La primera figura, que sería esta, tiene un solo punto. La segunda figura tiene 4. La tercera figura tiene 9. La cuarta figura tiene 4 por 4, 16. La quinta figura, pensemos cómo sería. La quinta figura tendría 5 por 5, o sea, tendría 25. Y la sexta figura tendría 6 de cada lado. 6 por 6, 36, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es elevar al cuadrado el número de figura, ¿sí? Por eso, ahora en la B, que lo que me preguntan es el término general, me dicen, llama n a la posición que ocupa cada cuadrado en la sucesión y a n a la cantidad de puntos que lo conforman. Escribí una fórmula que te permite calcular la cantidad de puntos necesarios para dibujar la figura que ocupe lugar n. O sea, cuando me piden esto, me piden la fórmula. Acá no estoy ni en una geométrica ni en una aritmética, estoy en una sucesión que es una sucesión distinta. Pero yo puedo pensar qué es lo que está pasando. ¿Cómo puedo armar la fórmula? La fórmula es AN es la cantidad de cuadraditos. ¿Y la cantidad de cuadraditos qué es? Es n, es el lugar que ocupa elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy haciendo el lugar 1 al cuadrado, 1. El lugar 2, 2 por 2, 4. El lugar 3, 3 por 3, 9. El lugar 4, 4 por 4, 16. El lugar 5, 5 por 5, 25. O sea que estoy multiplicando a n, que es a la posición, lo estoy elevando al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces, esta sería la fórmula, n a la 2. Ahora
lo que tenemos que ver es qué lugar ocupa el cuadrado formado por 144 puntos. Ahora sabemos que ya a lo que nos están dando acá es la cantidad de puntos, ¿sí? Que la cantidad de puntos es 144. Entonces, siguiendo esta fórmula, esta es la cantidad de puntos. 144 tengo que ver qué lugar ocupa. Este es el lugar. Entonces, ¿cómo puedo despejar de acá? Este cuadrado pasa como raíz. Y hago la raíz de 144 que me da 12. O sea que el lugar 12 va a tener 144 puntos. ¿Por qué? Porque 12 puntos así y 12 puntos así, 12 por 12, 144. Y por último me pregunta cuántos puntos tiene el cuadrado que ocupa la posición 50. Y bueno, la posición 50 es 50 al cuadrado. Porque es n, o sea la posición, elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuántos puntos va a tener esto? Va a ser 50 al cuadrado, o sea 50 por 50. Y esto nos da que está formada por 2500 puntos. Entonces esto es otro tipo de sucesión que lo que hay que hacer es razonar lo que está pasando entre uno y otro. Y lo que estaba pasando en este caso es que a la posición la estoy multiplicando al cuadrado.